Buenas tardes a todos, a todas. Yo soy Lucas, voy a estar moderando la charla. Les quería avisar que en 10 minutos más o menos vamos a estar arrancando para que termine de llegar las personas que habían confirmado asistencia y demás. Así que bueno, era solamente para avisarles de eso y que en el chat van a poder ver un enlace tanto al informe del mes de mayo sobre el que va a hacer la presentación y además una nota de una compañera, Eliana, referida a los principales puntos del informe. Así que bueno, en 10 estamos arrancando.
Bueno, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Ahora sí vamos a ir arrancando con la presentación. Antes que nada, les quería agradecer por haberse acercado en este día lluvioso y fresco a la presentación del informe. Yo soy Lucas, formo parte de SOS, una agrupación de la Facultad de Económicas, y bueno, tengo la suerte de hacer de moderador en esta actividad. Eh, Antes, un par de anuncios. En el chat van a encontrar tanto el link al informe de mayo, que es el que se va a presentar ahora, y además un enlace a una nota de una compañera también de los CEP, de Eliana, en donde toma los principales puntos del informe, así que pueden también ver la nota. Eh, lo cierto es que la presentación va a estar a cargo tanto de Julián Grancharov, que es magíster en finanzas, y Pablo Warren, que es magíster en desarrollo económico, y los dos, obviamente, forman parte del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas. Así que la idea es, bueno, aprovechando que mañana va a ser el vencimiento del plazo de gracia para el no pago de algunos de los cupones, que la cuarentena aparentemente va a continuar y demás, es un buen momento para dar cuenta de este informe de coyuntura del mes de mayo. Así que sin dilatarlo mucho más, los dejo con Pablo que va a arrancar la presentación. La idea es que sobre el final haya algunas preguntas o un debate. Después veremos si a modo de micrófono abierto o preguntas por el chat. Pero bueno, en principio los dejo con Pablo y bueno, muchas gracias nuevamente. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a Lucas por la presentación y bueno, gracias a todos los que se sumaron. Esta es la primera vez que vamos a presentar un informe de coyuntura de manera virtual. Estos informes nosotros los hacemos todos los meses y bueno, nuestra idea a partir de ahora, inspirados por el auge de la virtualidad de la pandemia, los vamos a empezar a presentar todos los meses de manera virtual y bueno, esta es la primera experiencia. Este es un informe que toca varios temas, porque, bueno, justamente estamos en un periodo donde hay muchísimas noticias económicas, y la hoja de ruta, entonces, que vamos a presentar es, primero, hablar del shock real, qué es lo que está pasando con la actividad económica y con el empleo en la economía argentina. En segundo lugar, vamos a hablar de lo que mencionaba Lucas al principio, el proceso de reestructuración de la deuda, que está también marcando el clima económico y que hubiera sido la gran noticia probablemente si no estaba la pandemia y todos sus efectos de por medio. En tercer lugar, vamos a hablar de las brechas cambiarias, ¿no? ¿Qué está pasando con el dólar, los dólares paralelos, etcétera? Y por último, nuestra idea es abrir lugar a debate, a preguntas y a intercambio. Bueno, le decía, lo primero que vamos a ver es el shock real. ¿Qué es lo que está pasando con la economía argentina en este momento, más particularmente con la actividad económica? Bueno, la economía argentina en el marco de la pandemia está sufriendo un doble shock. Por un lado, un shock de oferta, podríamos decir, que tiene que ver con el cierre parcial o total de determinadas actividades económicas, ¿no? Industrias que directamente no pueden abrir. Y por otro lado, un shock de demanda, que está asociado a un menor consumo, que viene dado por los menores ingresos que está teniendo buena parte de la población, y también por menores exportaciones, o sea, por menor demanda externa, que tiene que ver con la retracción de la actividad económica que están teniendo la totalidad de nuestros socios comerciales. Obviamente que también eso impacta negativamente en el tercer factor de demanda, que es la inversión, ¿no? Nadie va a invertir en este contexto de menor consumo y menores exportaciones. Ayer el INDEC publicó los datos de marzo de actividad económica. Fueron datos muy fuertes, sobre todo si uno tiene en cuenta que en marzo hubieron 10 días de cuarentena, y en marzo la actividad económica cayó un 11,5% interanual. Muchos estaban diciendo, bueno, la actividad económica volvió a niveles de 2009, bueno, digamos, fue un dato realmente fuerte y sobre todo cuando uno tiene en cuenta que los datos de abril van a ser peores, porque efectivamente fue un mes de cuarentena total. Y acá, en esta filmina, como dice el presidente, podemos ver algunos de los indicadores de actividad económica que ya tenemos disponibles para abril. Fíjense, la producción automotriz, una caída del 100%. Se produjeron 0 autos en el mes de abril, ¿no? Eso es parte del shock de oferta que yo decía, ¿no? Industrias directamente cerradas. Los patentamientos de autos, también caída de 88%. Lo que se hizo de patentamiento era porque ya venía del mes anterior. Fíjense lo que fue la movilidad. Los usuarios de la SUBE cayeron un 84%. Los despachos de cemento,
los despachos de cemento son un proxy de la actividad de la construcción, porque uno de los principales insumos de la construcción son los despachos de cemento. Una caída del 55% interanual. Las importaciones de Brasil, que nos dan un poco la pauta también de, bueno, de insumos que se traen de Brasil para la industria, también algunos bienes de consumo que se compran de Brasil, una caída brutal del 48%. También una caída muy fuerte, que no está en este gráfico, pero que podríamos haber incorporado, de las exportaciones a Brasil. Bueno, Brasil, las exportaciones a Brasil cayeron un 40%. Y acá otro dato muy fuerte, el último, es el del IVA interno, que cayó 33% interanual. ¿Y por qué es importante el IVA, y en particular el IVA interno? Porque nos habla mucho de cómo fue la evolución del consumo, ¿no? Porque el IVA se cobra sobre las transacciones internas, este IVA. Y bueno, eso nos da la pauta de la gran caída que hubo en las transacciones a nivel doméstico. Y acá esta amigable pipa de Nike, o no amigable, la pusimos acá para reflexionar un poco sobre cómo se sale de esto, cómo se puede salir de esta situación. O sea, muchas veces se habla de la recuperación en forma de V. Una recuperación en forma de V es una recuperación donde hay una caída fuerte y después una recuperación fuerte. Bueno, lo que uno podría pensar que está pasando en este contexto es que la recuperación no va a ser tan rápida. ¿Y por qué? Porque, digamos, de un lado lo que tenemos es una caída muy fuerte de la actividad por este doble shock, ¿no? Por el shock de oferta y por el shock de demanda. Y en términos de recuperación, ¿qué tenemos? Bueno, que por el lado de la oferta, en la medida que se vayan incorporando más sectores productivos, se vayan habilitando, bueno, probablemente ese lado de la oferta se vaya recuperando rápidamente, porque, bueno, en buena medida depende de decisiones. Pero el lado de la demanda, ese es muy probable que tarde mucho más en recuperarse, porque efectivamente nosotros venimos de una caída de ingresos muy fuerte, de sectores de la población que estos meses vieron caer muy fuerte sus ingresos, y también pensemos que estamos en un contexto donde estos son meses donde en general son las paritarias, por ejemplo. Bueno, estos meses no hubo paritarias. ¿Qué va a pasar después con las paritarias? ¿Se va a recuperar el nivel de ingreso real? Bueno, entonces lo que uno genera muchas dudas es qué va a pasar con la demanda una vez que pase esto. Ayer el Banco Central hablaba de una recuperación en forma de V y planteaban, bueno, que la recuperación iba a ser paulatina y sobre todo iba a estar marcada por la apertura gradual, ¿no? Con una caída muy fuerte de la actividad con la cuarentena total y paulatinamente, en la medida que se iba saliendo de la cuarentena, se iba dando la recuperación. Bueno, esa parte uno puede estar de acuerdo con lo que planteó el Banco Central, pero hay que sumarle el componente de la demanda, que puede hacer que se tarde más en volver al nivel inicial y por eso esta recuperación en forma de pipa que ponemos acá. Bueno, obviamente en este contexto el gobierno tomó distintas medidas. Este es un cuadro que sale de nuestro informe de coyuntura, donde resumimos las medidas más recientes, las de desde la segunda mitad de abril. Y bueno, para destacar rápidamente, después nos podemos adentrar un poquito más en los detalles. La extensión del IFE por un mes más, refuerzos extraordinarios de tarjeta alimentaria y lo que fue sobre todo la ampliación del programa ATP, el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, que básicamente lo que dispuso es que el Estado se va a hacer cargo del 50% de los salarios de las empresas que demuestren que están en una situación de emergencia. A eso se sumó también créditos a tasa cero para monotributistas. Y un poco, bueno, con esas medidas es con lo que el gobierno, el Estado, está tratando de, por un lado, bueno, aliviar la emergencia social, ¿no? Aliviar la caída de ingresos en sectores en toda la población y en particular en los sectores más postergados que por estar en la informalidad o por depender de lo que ganan en el día a día, se quedaron sin ingresos. Bueno, por un lado tiene que ver con eso, estas medidas, y por otro lado tiene que ver con sostener la capacidad productiva. En la medida que se destruya más capacidad productiva, o sea, en la medida que haya más despidos, en la medida que haya más cierre de empresas, más difícil va a ser la recuperación económica. Más achatada va a ser la pata larga de la pipa en la medida que la capacidad productiva se destruya. Obviamente, y después esto nos podemos explayar en la parte del debate, han habido un montón de controversias en torno al ATP, en particular con lo que tuvo que ver con
darle este programa a empresas que uno puede presumir que no lo necesitaban, como el caso de Techint, como el caso de Clarín, y otras empresas cooperativas que están con dificultades para acceder al programa. Digamos, hay distintas dificultades en la implementación, pero bueno, este vendría a ser el sentido de la medida. En un mundo que abandonó algunos dogmas y que en el marco de una crisis de semejante magnitud, abandonó por completo la idea de los equilibrios fiscales. En general, como pueden ver en este gráfico que compara el déficit fiscal de distintos países para el año 2019 y 2020, salvo Alemania, en la muestra seleccionada, todos venían con déficit ya en el 2019. En general, ese dogma del equilibrio fiscal no se suele cumplir mucho, pero lo que está claro es la expansión brutal del déficit fiscal en los distintos países en este año, que es lo que está proyectando. Estas son proyecciones del FMI. Fíjense, un déficit fiscal en Estados Unidos del 15,5%, en Francia del 9,2%. Estamos hablando, de déficits muy importantes y que tienen que ver con, los gastos adicionales que están haciendo los distintos países para contener los efectos de la pandemia y también la caída en la recaudación que obviamente están sufriendo todos estos países por lo que es la retracción de la actividad económica. Y bueno, ¿qué pasa en este contexto con Argentina? Bueno, hay una realidad y es que no todos los países estamos en las mismas condiciones. Para empezar, no todos los países estamos en las mismas condiciones en términos del sistema de salud, ¿no? Obviamente nuestro sistema de salud está en peores condiciones que el europeo. Tampoco estamos en las mismas condiciones sociales, en particular después de lo que fueron los últimos años, ¿no? Cuando la tasa de desempleo se ubica en 10,6%, ¿no? Está por encima de los 2 dígitos. La pobreza, acá no marca el dato, pero supera el 35%. Y además de esa situación social compleja que implica actuar rápidamente, al mismo tiempo tenemos restricciones que vienen por el lado de la deuda, ¿no? Un endeudamiento público que está en el 93,3% del PBI y sin acceso al mercado financiero internacional ya desde el 2018, ¿no? Con la única excepción que era el FMI, que fue el que empezó a prestar desde ese entonces. Argentina está sin acceso al financiamiento. Entonces, bueno, lógicamente, en un marco de déficit fiscal por aumento de gasto y caída de recaudación y sin financiamiento externo y con, también dificultades para financiarnos en el mercado local en pesos, la herramienta para financiar el tesoro está siendo en buena medida el Banco Central. Y efectivamente estamos viendo que lo que son giros de utilidades del Banco Central ascienden hoy por hoy al 12% de los recursos previstos para el 2020, ¿no? Se prevé que el 12% de los recursos que use el Estado para gastar provengan de giro de utilidades del Banco Central, cuando el año pasado fueron el 5,5, ¿no? Ya estamos en el doble. Entonces, efectivamente, hay un apoyo del Banco Central que es necesario porque no hay otra forma de financiar, pero que efectivamente puede traer algunos problemas que vamos a tratar, que tratamos en el resto del informe y vamos a hablar en el resto de la presentación, que tiene que ver fundamentalmente con las brechas cambiarias, ¿no? Implica esta situación en la que está Argentina, donde efectivamente necesitamos salir a gastar, donde efectivamente necesitamos emitir para financiar ese gasto, también nos impone tener cuidado con algunas cuestiones. Por ejemplo, la brecha cambiaria. Y la situación, entonces, es que proyectamos un déficit fiscal primario del 4,7% para el 2020. El financiero no lo calculamos porque va a depender mucho de la renegociación de la deuda. Un poco esto era el pantallazo que quería dar del tema de actividad económica, y ahora los dejo con Julián Grancharov, o Grancha para los amigos, que va a hablar un poco de este último punto, cómo viene la renegociación de la deuda, y después cerramos con lo que son las brechas cambiarias. Así que lo dejo a Grancha. Gracias, Pablito. Denme un segundo que comparto pantalla. ¿Ahí la ven ya, mi pantalla? Sí. Se ve y no se ve en modo presentación, ¿no? A ver. No. Sí, tienes que ampliar la presentación. Por eso, perfecto, pero ahí se ve. Sí.
Bueno, ok, yo ya no te veo la cara, entonces cualquier cosa, si hay algo en el chat o algo, me avisan, por favor. Bueno, primero, hola a todos y a todas. Gracias, Luquitas, por la presentación. Yo ahora voy a presentar un poco sobre la reestructuración de la deuda. Es un tema largo y que tiene diferentes aristas. Un poco como decía Pablito, la idea es dar un pantallazo más bien general, cosa de después en la parte de preguntas o de debate poder profundizar en lo que haya más interés, sobre todo porque ni siquiera les puedo ver las caras, entonces tampoco sé del otro lado si hay cara de embole o cara de interés, entonces nada, preferimos un poco tocar los diferentes temas, más bien por arriba y después en todo caso profundizar después. Bueno, un poco para vincularlo con lo que venía contando Pablo recién, creemos que existe un vínculo claramente entre actividad económica y reestructuración de la deuda. Yo diría que existe una especie de doble vínculo, ¿no? Por un lado, cómo la actividad económica o más bien toda la incertidumbre o todos los cambios económicos en la economía real efectivamente afectan el abordaje de la renegociación de la deuda, ya sea por caída de actividad interna o cómo se reduce la perspectiva exportadora de vaca muerta, por ejemplo, por la caída tan drástica en el precio del petróleo. Porque, digamos, cuando uno va a presentar la propuesta de reestructuración, cuando el gobierno va y hace su propuesta a los acreedores, un poco de lo que se trata, no todo, pero una parte fundamental es mostrar, bueno, yo te propongo este plan de pago y los recursos van a salir de acá para pagarte. Entonces, bueno, gran parte del optimismo de los recursos el gobierno un poco planteaba cuando empezaron las negociaciones que iban a salir de vaca muerta. Bueno, esto complica un poco la negociación. Y el otro vínculo, capaz más claro, es, bueno, cómo el resultado de la reestructuración de la deuda un poco determina las posibilidades de crecimiento de Argentina, o al menos esta es una opinión personal, de cómo, sobre todo a mediano plazo, ¿no? De cómo si efectivamente Argentina va a tener los mercados de deuda cerrados o no, y si va a poder financiar un poco la restricción externa esta que conocemos, y que es lo que hacen otros países, ¿no? Bueno, pero arrancamos. Bueno, estaba claro que el evento que iba a enfrentar a Argentina el segundo trimestre de 2020 era la reestructuración de la deuda. Esto previo a coronavirus, a que el coronavirus se expanda a Occidente. Efectivamente, como un poco mencionaba recién, la reestructuración de la deuda parece como algo inevitable. O sea, Argentina no tiene opción de no reestructurar su deuda. Ahora vamos a ver un poco rápidamente por qué. Y lo vemos como una condición necesaria resolver el tema de la deuda para efectivamente tener alguna aspiración de que Argentina pueda entrar en algún sendero de crecimiento y con un escenario que está claramente abierto. Estamos a un día de que venza el plazo de gracia para no entrar en default. Ahí me acaban de pasar una nota de ámbito que parece que se pospone el plazo para seguir negociando, así que, bueno, mañana Argentina estaría entrando en default selectivo. En principio eso lo podemos ver después. Bueno, un poco, esto voy a intentar ser lo más breve posible, un poco para contar cómo es que llegamos a una situación donde para Argentina es inevitable reestructurar su deuda, que no puede hacer frente a las erogaciones que tiene en moneda extranjera. Y esto es consecuencia de que Argentina entre enero de 2016 y abril de 2018 fue el país emergente que más deuda colocó en los mercados internacionales. Esto fue desde el cambio de gobierno hasta que pasaron cosas en abril de 2018, que fue efectivamente cuando el mercado de deuda para Argentina se cerró, el mercado privado y voluntario de deuda, y que fue cuando se tomó la decisión, o el gobierno anterior tomó la decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional y de no haber recibido ese préstamo del Fondo Monetario Internacional, la Argentina ya hubiera ingresado en default probablemente en ese momento. Ahora bien, ¿por qué fue que se cerró el mercado de deuda en abril de 2018? Digo esto sobre todo, hay algunos despistados diciendo que Argentina no va a pagar la deuda porque los mercados no le quieren prestar al gobierno kirchnerista o peronista. Y la realidad es que se cerró en abril de 2018, en un momento donde Macri era claramente favorito
electoralmente venían a pocos meses de tener una excelente elección de medio término de 2017, y aún así los mercados de deuda se vieron cerrados. Esto yo creo que lo podemos ver acá. Acá el indicador es del tercer trimestre de 2019, se podría haber construido para 2018, pero los indicadores eran muy parecidos. La mayor diferencia está en el peso de los organismos multilaterales en la deuda. Pero un poco, bueno, esto no pretendo detenerme mucho, si bien es interesante todos los indicadores, es cómo se empeoraron drásticamente todos los indicadores de deuda en ese lapso de tiempo, efectivamente luego de recibir una economía con muchos problemas, pero donde la deuda no era un problema. Y así que luego de, efectivamente, el proceso de endeudamiento más acelerado de la historia argentina, no solo fue el más acelerado, sino que su composición fue la más peligrosa en términos de vulnerabilidad ante cualquier shock externo, como pudo ser el resfrío turco de 2018, y cómo efectivamente podemos ver acá lo que elegimos circular en rojo, como el drástico aumento de la deuda con el sector privado, bilaterales y multilaterales, que se puede ver tanto en miles de millones de dólares como en porcentaje del PBI. Creo que como porcentaje del PBI es la mejor forma de verlo, cómo pasa del 17% al 57%, un incremento notable, así como una preponderancia de la deuda en moneda extranjera por sobre moneda doméstica. Entonces fue con privados y en moneda extranjera, lo cual acrecienta tus vulnerabilidades notablemente. Y después, bueno, este ratio que a nuestro modo de ver es de los más importantes para ver la sostenibilidad de la deuda en moneda extranjera, que es ver, bueno, cómo es el ratio entre tus obligaciones de moneda extranjera versus tus ingresos de dólares genuinos, que los podemos ver en las exportaciones, y vemos cómo ese ratio también empeoró muchísimo. Bueno, y uno de los grandes problemas de tomar deuda en moneda extranjera es que ante devaluaciones de la moneda, o sea, cuando el tipo de cambio sube, cuando el precio del dólar sube, tus obligaciones en moneda extranjera, medidas en pesos, en moneda local, aumentan mucho, ¿no? Entonces eso hizo que para 2019, por ejemplo, los egresos en concepto de deuda pasen a representar casi el 20% de los ingresos del Estado, ¿no? Entonces, prácticamente 1 de cada 5 pesos de los ingresos del Estado se tenían que ir en vencimiento de la deuda. Un nivel similar al precrisis, ¿no? De 2001-2002. Con lo cual, eso hacía que efectivamente sea inevitable la reestructuración. Efectivamente, ya era un escenario complicado y todo esto del coronavirus vino a complicarlo aún más, ¿no? Con cuentas fiscales que se deterioran mucho por las necesidades de efectivamente aumentar el gasto público para asistir en la pandemia, y también una fuerte caída de la recaudación, como mencionaba Pablo recién, y como mencionaba al principio, una caída importante de la perspectiva exportadora de vaca muerta. Bueno, todo esto en un contexto de escenario internacional muy desfavorable, con huidas masivas desde países periféricos hacia los refugios de valor, ¿no? Que esto igual lo desarrollamos más en el informe de coyuntura de abril, por si alguien lo quiere ver, está un poco más desarrollado. Bueno, y después todas las especulaciones que ya desde el año pasado se escribieron en diarios, todos los medios, de cómo iba a ser la propuesta de reestructuración, y finalmente llegó la propuesta, ¿no? Es una tablita como para mostrar efectivamente la urgencia de resolverlo, como los vencimientos apremian. Ya tuvimos, yo no sé si ustedes ven mi cursor, pero bueno, acá en abril son estos vencimientos que Argentina no pagó, y que si no los paga hasta mañana, entraría en default selectivo de estos 3 bonos que vencían, que había que pagar intereses. Bueno, y lo que se está haciendo ahora se presentó la propuesta de reestructuración para los bonos en moneda extranjera bajo ley internacional. Estos que este año tenemos vencimientos por 3.500 millones de dólares. Lo que respecta a bonos en dólares bajo ley argentina, o las LETES, unas letras reperfiladas, eso se volvió a reperfilar, se reperfiló todo para 2021, y Guzmán ya dijo en reiteradas ocasiones que se les va a dar el mismo tratamiento a los bonos bajo ley local. Si se cierra la reestructuración, efectivamente les van a dar los mismos bonos del canje a los de ley local, que entendemos desde los CEP que es una buena iniciativa para en algún momento poder recrear algo más de confianza
sobre los bonos bajo ley argentina, ¿no? Bueno, esto, a ver, quiero ver cómo voy de tiempo. Ustedes, cualquier cosa, Lucas y Pablito me apuran, ¿dale? Adelante, adelante. Dale. Bueno, esta es la propuesta oficial. La había hecho más cargada antes la filmina, pero decidí sacar cosas así para no entrar tampoco en los detalles. Dejé las cosas que considero más relevantes. En principio, bueno, para tomar dimensión, la propuesta es para reestructurar más de 65.000 millones de dólares, que representa el 21% de la deuda total de la Argentina, del soberano argentino, del Estado Nacional. Y los bonos del canje, lo que se ofrecen son 6 bonos que van a canjear más especies de bonos. Hay diferentes especies que se van todas a un bono del canje, ahora después eso lo podemos ver bien. Los nuevos bonos, los vencimientos de estos nuevos bonos van desde 2030 a 2047. Entonces, efectivamente, se posponen mucho los vencimientos de Argentina actuales, ¿no? Otra cosa, a mi modo de ver importante, es que la primera amortización de capital, eso quiere decir, hay veces que el capital como que se empieza a devolver en cuotas desde antes, y eso se puede capitalizar o no, y capaz es demasiado técnico, empieza recién en 2026. Entonces, pagos de capital empezarían recién en 2026. Y después los cupones, que los cupones son los intereses que tiene que pagar Argentina sobre los bonos. A ver, un acreedor le presta a Argentina $100, eso es el capital. Y le dice, bueno, devolveme los $100 en 2025. Bueno, en 2025, efectivamente, si no hay default ni reestructuración, Argentina le devuelve a un acreedor los $100, pero además, cada año de esos que pasaron les paga un cupón, 5%, 6%, 7%. Los bonos actuales, pre-reestructuración, tienen un cupón de aproximadamente 7% más o menos en promedio, y ahora con los bonos reestructurados quedarían más o menos en 2,3% los cupones. Es un corte de cupón bastante importante. Bueno, el relajamiento de los plazos que ya mencioné. Y después, bueno, esto, ¿no? El ahorro, que efectivamente, si uno ve los vencimientos, acá está en azul, es cómo es el perfil de vencimientos actual de la deuda argentina, pre-reestructuración, y en verde cómo quedaría la deuda reestructurada. Para hacer esto tuvimos que hacer, para el informe, algunos supuestos de cómo es que se distribuyen los bonistas en el canje, pero más o menos es posible decir que quedaría así, y se ve cómo entre 2020 y 2028, inclusive los vencimientos de la deuda reestructurada serían mucho menores que pre-reestructuración, ni hablar entre 2020 y 2023, ¿no? Y el ahorro es de 47.000 millones de dólares en esos años. Es mucha plata. Para tomar dimensiones, 47.000 millones de dólares es más, un poco más, que todo el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Bueno, y se ve cómo después, efectivamente, sí, los bonos los vencimientos de la deuda reestructurada son mayores, y acá es sin contemplar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que está muy concentrada acá, 2022 y 2023. Bueno, esto lo voy a pasar, así no me extiendo demasiado. Un poco esto de las valuaciones, creo que es demasiado técnico. Esto es un poco como los bonos pre-reestructuración, uno puede decir que, o sea, si Argentina efectivamente pagara todos los bonos que tiene en los términos que establecen los contratos de esos bonos, uno puede decir que ese bono cotiza a la par, o sea, que de $100 vale $100. Hoy están cotizando mucho menos que eso, depende de ley argentina o ley extranjera, pero están más o menos en $30 cada 100, o sea, el 30%, más o menos 35, 25, están rondando por ahí. Y un poco la propuesta argentina, no me quiero detener mucho en esto, está lo que se llama la exit yield, que es a la tasa que uno descuenta todos los flujos que les va a ir pagando el Estado argentino en caso de reestructuración, depende a qué tasa vos lo descontás, es el valor presente de la propuesta argentina. Uno puede considerar que la exit yield a tomar es 10%, entonces la propuesta argentina estaría implicando $40 de valor presente. Esa propuesta ya fue rechazada por los acreedores,
y los trascendidos dicen que lo que buscan es una propuesta más cerca de $55. Bueno, entonces, mañana de no pagar los 503 millones que ya vencieron el 22 de abril de estos 3 bonos, los 3 bonos globales, los 3 emitidos en 2016, si no me equivoco, Argentina entraría nuevamente en un default selectivo, creo yo, que sería calificado porque estarían defaulteando solo estos bonos y no la totalidad de los bonos, mientras que no haya algo que se llama cross default, que lo podemos ver después. Bueno, esto, lo de las CACs lo voy a pasar, y después está que el gobierno ya efectivamente ha dicho que son flexibles en términos de combinaciones de parámetros y que la esencia es la sostenibilidad, como dejando la puerta abierta a efectivamente un acuerdo. Las contraofertas tienen que estar enmarcados dentro de lo que el propio Fondo Monetario Internacional ha dicho que es sostenible para la deuda argentina, y eso quiere decir que los servicios de deuda en moneda extranjera nunca pueden ser mayores que el 3%, y que la deuda neta sobre el PBI, la deuda neta quiere decir neta de tenencias del sector público, o sea, la deuda con privados, no tiene que ser mayor o tiene que ser menor al 40% luego de 2030. ¿Bien? Con lo cual, siempre que los vencimientos con el FMI sean reperfilados y diluidos en distintos años, porque hoy están muy concentrados en 2022 y 2023, hay espacio para que el gobierno mejore la oferta y que la Argentina no entre en default. En este sentido es que se habla de distintos endulzantes, que es como la forma de decirle, bueno, las mejoras que puede hacer Argentina para que efectivamente los bonistas o los acreedores acepten la propuesta de reestructuración. Hay varios, acá pusimos algunos. Acortar el periodo de gracia, ¿esto qué quiere decir? En la propuesta de Guzmán, durante 3 años, los primeros 3 años, no hay pagos de deuda ni por intereses, ni de capital, ni de nada. Entonces, es decir, bueno, no sé, que eso pase de 3 años a 2 años. Acortar las fechas de vencimiento, que en vez de vencer el primer bono en 2030, venza 2026. Aumentar el cupón, que en vez de pagar un 2,3% en promedio, no sé, pague 3%. Pagar los intereses corridos, que eso es un poco los intereses que no se pagaron de los bonos que todavía no vencían al momento de la reestructuración, que eso se hace como un prorrateo, que sean pagados. Establecer un standstill, se llama, que es posponer las negociaciones por un tiempo y después volver a negociar. El tema siempre ahí, la disputa es que los acreedores, muy vivos ellos, dicen, no, bueno, pero mientras negociamos sigan pagando los vencimientos que caen en ese lapso, y el gobierno eso ya dijo que no lo va a hacer. Una menor quita nominal de capital, estos $100 que Argentina tiene que devolver, Guzmán dijo, yo te voy a devolver 95. Bueno, que efectivamente le digan, te voy a devolver los 100 en vez de 95, y establecer un cupón PBI, que eso ya se había hecho en el canje de 2005, si no me equivoco, que es, si en ese momento lo que se dijo fue, por ejemplo, si la economía crece más de 3% en el año, son unos warrants, se llama, eso gatilla que yo te pague más deuda que la que habíamos estipulado. Bueno, un poco lo que veíamos acá es que las primeras 4 opciones, esas 4 implicarían acortar el periodo en el cual la Argentina puede despejar sus vencimientos de deuda, con lo cual, siempre que no sean cambios menores, ¿no? Que en eso vemos que el gobierno sí podría aceptarlo, pero en caso de cambios drásticos en esas cuestiones, creemos que no sería bueno, sobre todo para la Argentina. Pero después, ya para cerrar, un poco reflexionar sobre la opción del cupón PBI, ¿no? Esto de que efectivamente ate las capacidades de pago de la Argentina al crecimiento del producto, que no lo vemos como una buena alternativa, sobre todo por esto que decíamos de que la Argentina lo que está reestructurando es deuda en moneda extranjera, con lo cual creemos que incluso es inversa la relación, que cuanto más crece Argentina, por cómo suele ser el crecimiento argentino, que es traccionado por la demanda interna, sobre todo por consumo, y no por exportaciones. Entonces, como sabemos, cuando la Argentina crece, las importaciones aumentan mucho, la elasticidad ahí, por cada
si la economía argentina crece 1%, las importaciones suelen aumentar algo así como 4%, o sea, es una elasticidad elevada. Entonces, que eso efectivamente, al crecer Argentina, se debilita el frente externo, la balanza comercial, y eso al revés dejaría menos espacio de pago para la deuda en moneda extranjera. Salvo que este crecimiento sea justamente traccionado por las exportaciones. Por eso vemos que es mucho más razonable establecer un cupón exportador, lo llamamos en el informe, que sea, bueno, si las exportaciones, el valor de las exportaciones, valor es precio por cantidad, ya sea porque aumenta el precio de la soja o porque aumentan las cantidades exportadas, pusimos ahí que aumenten más de 5% de un año al otro, efectivamente se gatillen más pagos de deuda como un intento de endulzar a los acreedores y no entrar en default. Viendo que hay alguna posibilidad de que podemos prender una vela que pase eso, con la inyección de liquidez histórica que están haciendo los bancos centrales del mundo, que eso pasó en 2008-2009 con la crisis de las hipotecas subprime de Estados Unidos, que luego toda esa liquidez se empezó a ir a diferentes activos, a diferentes instrumentos, y los commodities, por ejemplo, también se usan como timba en el mundo, y muchos fueron efectivamente a comprar commodities como motivo de especulación financiera, y eso también colaboró a un incremento en el precio que Argentina, con el peso que tiene la soja en las exportaciones totales, se vería beneficiada. Acá no estamos entrando obviamente en el debate de qué perfil exportador debería tener Argentina, etcétera, que obviamente es mucho más complejo y que haría bueno no depender del comportamiento del complejo agroexportador simplemente, pero lo cierto es que en el corto o mediano plazo vamos a seguir siendo bastante soja dependientes o complejo agroexportador. Esto es para tomar dimensión de efectivamente la inyección de liquidez notable que están haciendo los bancos centrales, que ya deja muy chiquitita la intervención de 2008-2009. Bueno, y esto ya para terminar, ahora sí, es un poco para cerrar este tema, esto de este cliché que siempre se escucha, incluso de boca de Guzmán, de que para poder pagar Argentina tiene que poder crecer, y nosotros creemos que es un poco al revés, ¿no? Que para poder crecer, Argentina no tiene que pagar deuda en dólares en el corto plazo. Otra cosa es en moneda doméstica, en pesos, que creemos que sí tiene que pagar, pero que efectivamente si Argentina tiene muchas erogaciones en dólares en el corto plazo, va a ser imposible crecer porque las reservas de la Argentina son muy escasas, las reservas netas son más o menos 8.500 millones de dólares, que es muy poco, con lo cual no hay espacio para vencimientos de deuda en dólares elevados en el corto plazo. Así que bueno, esto después lo podemos retomar, y le doy paso a Pablo, que ahora él va a retomar la parte de brechas cambiarias, que un poco un vínculo muy fuerte efectivamente entre la incertidumbre sobre la reestructuración de la deuda, que como sabemos en Argentina, ante momentos de elevada incertidumbre, suele aumentar la presión sobre el tipo de cambio, y en un contexto de cepo cambiario tan estricto, eso se canaliza casi en su totalidad a las brechas cambiarias. Bueno, y el punto, como ahora va a comentar Pablito, es cómo eso puede impactar o no en el tipo de cambio oficial, ¿no? Bien. ¿Se ve mi pantalla ahora? No sé, a ver, mover. A ver. Sí. Buenísimo. Bueno, gracias, Arancha. Bueno, esta es la última parte del informe y de la presentación, que tiene que ver con la brecha cambiaria, digamos. Hablamos de actividad económica, hablamos de reestructuración de deuda, y nos queda tocar el último punto importante que se estuvo sacudiendo muchísimo en este último tiempo, que es el dólar en sus variantes, ¿no? Que, bueno, al final se resume en la brecha cambiaria. Vamos a hablar un poquito. A ver, este gráfico lo que nos muestra es la relación
entre el valor del tipo de cambio oficial con dos tipos de dólares paralelos. En rojo, el contado con liquidación, que es una forma de hacerse dólares comprando, por ejemplo, acciones localmente y vendiéndolas en el extranjero. Y de esa manera uno puede dolarizarse y al mismo tiempo sacar la plata al exterior con el contado con liquidación. Es una forma legal de hacerlo y que en general cuando una empresa quiere sacar la plata y tiene algún límite por los controles o algún fondo de inversión se quiere retirar del país, utiliza esa vía, así como muchos particulares que también utilizan esa vía, o la de lo que se llama también dólar MEP, que es una operatoria similar al contado con liquidación, que se suele hacer con títulos públicos y donde la plata en lugar de sacarse del país se deja dentro, pero digamos es una forma de dolarizarse. Y el otro es el más conocido, que es el Blue. Que el Blue es la cueva, ¿no? Lo que se vende en las cuevas, todo a cambio de billete. Esa sí es una operación que no es legal. Bueno, en este gráfico podemos ver cómo arranca en julio de 2013, podemos ver cómo había una brecha en ese entonces, entre tanto el contado con liquidación y el Blue con el oficial. Y que, bueno, cuando en 2016, 2017, 2018, cuando se eliminan los controles cambiarios, esa brecha desaparece, y cuando se retoman los controles cambiarios en el 2019, bueno, vuelve a aparecer la brecha. Y lo que podemos ver acá es que la brecha se mantenía en niveles relativamente estables desde el principio de año, desde fin de año se mantenía en niveles estables, era una brecha en torno al 30%, ¿no? Era un 30% más alto el dólar paralelo que el oficial, y hay un salto muy fuerte, sobre todo a partir de abril. E incluso lo que vemos, que es la línea punteada que está acá abajo, es la brecha que hay con el dólar solidario, ¿no? Ese dólar que se llama de ese modo, que es el que cuando uno compra dólares al oficial, que se recarga el impuesto, cuando uno gasta dólares para el impuesto, cuando uno compra dólares para turismo y se recarga el impuesto, es el que se llama el dólar solidario. Bueno, al principio no había brecha casi entre el dólar solidario y el dólar contado con liquidación o el dólar blue, y sí se empieza a armar una brecha importante en el último mes, ¿no? Entonces hoy la situación que tenemos es un dólar oficial en torno a los 70 pesos y un dólar paralelo en torno a los 120 pesos. Y acá me parece que hay algo que está bueno aclarar, que es que el contado con liquidación y el dólar bolsa, que son estas compras, estos mecanismos para comprar que son legales, que son los que tienden a usar los empresarios, los que hacen las grandes compras, tiende a tener un comportamiento un poco más estable que lo que es el dólar blue, que es este dólar informal, donde se mueven volúmenes menores, donde todo se hace en billete. Por eso lo que vimos esta última semana, donde en realidad al principio empezó a pasar que subía el contado con liquidación y el blue no subía, y todos se preguntaban, bueno, ¿por qué no sube el blue? Bueno, después pasó al revés, el blue se disparó cuando abrieron las cuevas y todo, el blue se disparó, y el contado con liquidación y el bolsa se quedaban más estables, y ahora empezó a bajar el blue. Digo, en general, para mirar el dólar paralelo, nosotros lo que hacemos es mirar sobre todo el contado con liquidación. El blue no le damos tanta importancia como un indicador financiero. Bueno, pero lo que es claro es este aumento de la brecha. Y la pregunta es ¿por qué se da este aumento de la brecha? Y ahí es donde vemos que hay tres dimensiones. Una es la dimensión internacional, otra es la dimensión de la deuda, que es la que venía hablando Grancha, y otra es la dimensión de la política monetaria y la liquidez. Con dimensión internacional nos referimos al shock que están sufriendo a raíz de la pandemia los distintos países de la región que vieron cómo había devaluaciones en sus tipos de cambio, ¿no? Esos ejes que están ahí abajo refieren a distintos países. ARS CCL es el dólar contado con liquidación, ARS solo es nuestro peso, BRL Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Bueno, tenemos entonces, podemos ver cómo con el inicio de la pandemia hubo un shock fuerte que hizo que todos los países de la región tiendan a devaluar sus monedas. No fue la pandemia en sí misma, digamos, fue la crisis financiera que desata la pandemia, ¿no? Ahí podemos también hablar de otras cuestiones que tienen que ver con la fragilidad que tiene el sistema financiero, que amplificó los efectos negativos de algo que ya era muy malo de por sí, como era la pandemia y todas las medidas que había que hacer para prevenirla. Bueno, lo que sucedió al principio, sobre todo en el mes de marzo, era que mientras los países de la región devaluaban, porque básicamente salían capitales, este famoso vuelo a la calidad, ¿no? Salían capitales que habían ido a invertir a los países emergentes, volvían a Estados Unidos, por ejemplo, a bonos del Tesoro de Estados Unidos, y
Eso, bueno, esa salida de capitales de los países emergentes generaba presiones devaluatorias. Y ahí es como podemos ver que hubo un salto en el tipo de cambio de distintos países de la región. Y el tipo de cambio oficial se mantuvo, el tipo de cambio oficial nuestro, el peso argentino, que es la línea naranja, se mantuvo relativamente estable al principio. De hecho, devaluaban otros países y nuestro tipo de cambio oficial se mantenía estable. ¿Por qué? Por los controles cambiarios, lo que es la fuga de capitales o la salida de capital de portafolio no podía canalizarse a través del tipo de cambio oficial, a través del mercado oficial, entonces el tipo de cambio oficial se mantenía estable. El que sí empezó a sentir presiones es el tipo de cambio contado con liquidación, porque por esa vía sí se podían ir, sí se podían fugar los capitales. Entonces, ese sí es el que empieza a sentir presiones. Y desde abril lo que tenemos es que el tipo de cambio oficial argentino empieza a subir ya más en línea con los tipos de cambio del resto de la región, ¿sí? Porque hubo devaluaciones paulatinas y graduales del tipo de cambio oficial, que al fin y al cabo terminan haciendo que nuestro tipo de cambio oficial se haya devaluado más o menos en relación a los otros países de la región, con excepción de Brasil, que es esa línea gris que se despegó bastante, pero el que más se devalúa de todos es nuestro dólar contado con liquidación, ¿no? Ese tipo de cambio contado con liquidación es el que más sube de todos. Y bueno, eso tiene que ver efectivamente con que hay dimensiones adicionales a la internacional. Hay un shock internacional que afectó a todos y nosotros tenemos algunas particularidades que agravaron nuestra situación. Bueno, tenemos la dimensión de la deuda como una dimensión muy importante que agrega incertidumbre, que agrega mucho ruido en el mercado de cambios. No hay... eso genera muchos vaivenes en función de cómo son las noticias. Si las noticias son que Argentina va a cerrar un acuerdo, eso hace que el dólar se tranquilice. Si las noticias son que Argentina va al default, al contrario, ¿no? Entonces, las dinámicas que empezamos a ver es que, bueno, si se acercan noticias de default que generan miedo de futuras devaluaciones, bueno, lo que hay es un desprendimiento de activos en pesos y una dolarización de carteras. De hecho, han salido muchas noticias de fondos que salieron en este contexto, digamos, que tenían inversiones en pesos y se retiraron del país, digamos, y como les decía, la vía que tienen para hacerlo es con ese contado con liquidación, y entonces, bueno, eso va aumentando la cotización del tipo de cambio paralelo, y si el tipo de cambio oficial se mueve de una manera más suave, el resultado es un incremento de la brecha. Y a esto le podemos sumar que hay poca oferta en esos mercados, en el contado con liquidación. El Banco Central no estuvo interviniendo, por lo menos no estuvo interviniendo a gran escala. El Banco Central en realidad no puede intervenir directamente en el contado con liquidación, pero se lo puede hacer de una manera indirecta, por ejemplo, vendiendo bonos en pesos. Hay formas indirectas de hacerlo que pareciera que no se estuvieran haciendo, por lo menos estuvieron haciendo en gran escala, y además no hay mucha oferta. ¿Se acuerdan del año pasado, el famoso rulo? Bueno, ese famoso rulo lo que generó son trabas a ofertar dólares en ese mercado. Y esas trabas nunca se sacaron. Entonces, que esas trabas son las que llamamos el parking, esas trabas nunca se sacaron. Entonces ese también es un factor que hace que no haya mucha oferta en el contado con liquidación. ¿Qué tenemos? Además del shock internacional, además de la incertidumbre por la renegociación de la deuda, es la dimensión de la política monetaria. Hubo una idea del gobierno y del Banco Central de que en este contexto de crisis era importante bajar las tasas de interés, porque al bajar las tasas de interés se abarataban los créditos que iban a necesitar las empresas y las personas. Entonces, para bajar la tasa de interés, el Banco Central lo que dispuso principalmente fue bajó la tasa de lo que son las LELIQs, que la LELIQ es un activo que, digamos, un banco comercial le presta al Banco Central a cambio de una tasa de interés. Esa es la LELIQ, básicamente. Y se bajó la tasa de la LELIQ, pero además de bajarse la tasa de la LELIQ, se bajó el techo de la LELIQ, de la cantidad de LELIQ. Es decir, se le puso un límite a las LELIQs que podían comprar los bancos comerciales. Entonces lo que empezó a pasar es que los bancos ya no podían colocar la plata en la LELIQ, porque se había puesto un techo a la cantidad que podían colocar, y en lugar de prestar más barato, lo que empezaron a hacer fue, bueno, no querían captar liquidez, porque no tenían dónde, la querían colocar en la LELIQ, no la colocaban en la LELIQ, porque no podían, no daban crédito, entonces ¿qué hicieron? Empezaron a bajar las tasas de los plazos fijos.
y empezaron a colocar la plata en otros instrumentos financieros. Entonces, por ejemplo, un instrumento financiero que son las cauciones, de repente empezó a tener un montón de liquidez, entonces bajaba la tasa de las cauciones. En líneas generales, lo que quiero decir, y lo que se ve en ese gráfico, en ese primer gráfico de muchos colores, es como una baja generalizada de las tasas de interés, o sea, del rendimiento de los activos en pesos. Y el gráfico de la derecha lo que nos muestra es lo que pasó cuando se dio ese techo de la LELIQ, que los bancos empezaron a usar lo que son los pases pasivos, que era otro instrumento que tenían con el Banco Central, reemplazaron la LELIQ por pases pasivos, pero esos pases pasivos pagaban menos interés que la LELIQ, entonces, bueno, eso fue parte de ese proceso de baja generalizada de tasas de interés. Y a lo que me importa llegar es a los tres efectos que generó esta dinámica de bajas de las tasas de interés. Uno es un efecto fondeo. Había fondos baratos para especular. Por ejemplo, esto que le decía, bajó mucho la tasa de caución. Y uno entonces podía tomar, había muchos que tomaron cauciones que eran muy baratas y las usaban para especular, o sea, para comprar dólares en el paralelo. Hubo un efecto de rebalanceo, cambio de composición de cartera. Como caía el rendimiento de los activos en pesos, había algunos que se dolarizaban. Y después, un clásico efecto expectativas, ¿no? Cuando se empieza a ver que la brecha cambiaria empieza a incrementarse, se empieza a validar un nuevo precio del dólar, se empieza a validar una nueva brecha y se empieza a generar la expectativa de devaluación, de que esa brecha va a ir en ascenso. Entonces eso también estimula la demanda de dólares en el mercado paralelo, y esos son los tres efectos que nosotros creemos que fueron fundamentales para explicar ese salto de la brecha cambiaria. Y acá, bueno, le devuelvo la palabra a Grancha para cerrar con algunas conclusiones después de todo esto. ¿Te quedás vos, no, con la pantalla? Sí, sí. Dale. Bueno, entonces lo que pensábamos un poco para concluir ya y capaz como disparador para preguntas o debate, era un poco las necesidades de corto plazo y más a mediano y largo plazo. Un poco vemos que una brecha tan elevada, y Pablo mostraba en los gráficos, hoy en torno al 75% más o menos, a veces más, a veces menos, en los últimos días con estos rumores de que la negociación de la deuda efectivamente va a terminar en acuerdo, bajó un poco, pero bueno, siguen en niveles muy elevados. Vemos que efectivamente es necesario reducir la brecha cambiaria, porque eso, una brecha cambiaria elevada, genera presiones sobre el tipo de cambio oficial. O sea, lejos de creer que los precios sigan los dólares paralelos, o sea, efectivamente la inmensa mayoría de los precios en Argentina se forman teniendo en cuenta el tipo de cambio oficial, incluso el tipo de cambio oficial mayorista, hoy en torno a 67, creo, 68 pesos. Efectivamente una brecha elevada mete mucha presión sobre el tipo de cambio oficial, y fruto de ello es que el Banco Central efectivamente viene vendiendo reservas hace ya prácticamente un mes, que en comparación con los niveles de ventas de reservas de la era Sturzenegger queda todo muy chiquitito. O sea, se vendieron en un mes 1.000 millones de dólares, o una cifra similar, valor menor a lo que se ha llegado a vender en una sola rueda, ¿no? En aquellas épocas, pero efectivamente las reservas son muy poquitas, y se están yendo del Banco Central. Bueno, y como sabemos, si efectivamente esto termina generando devaluación del tipo de cambio, aumentos del tipo de cambio oficial, eso se va a trasladar a la inflación, al nivel de actividad, a los indicadores sociales, pobreza, desigualdad, etc. En este sentido, para el nivel de brecha de la Argentina, el resultado de la reestructuración de la deuda va a ser importante, así como las condiciones financieras globales, un poco lo que contaba Pablo, qué pasa efectivamente con el coronavirus, qué pasa con los problemas en los países centrales, los refugios financieros de valor, etcétera, y las respuestas de la política monetaria en Argentina, ¿no? Que efectivamente qué pasa con las tasas de interés, si vuelven a bajar o no, etcétera. Y esto es lo que va a determinar en el corto plazo la dinámica de la brecha cambiaria. Bueno, y después el dilema efectivamente es intervenir o no en
los mercados de dólar paralelo, ¿no? En los legales, siempre, en el MEP, con el contado con liquidación, que como decía Pablo, se puede hacer vendiendo bonos en pesos o comprando bonos en dólares. Lo que sí creemos es que intervenir en un escenario tan abierto y de tanta incertidumbre de cómo va a terminar la negociación de la deuda no sería una buena alternativa, porque la peor ecuación es intervenir, vender bonos en pesos, por ejemplo, y que igualmente el mercado te lleve puesto y que el dólar suba igual, que fue lo que pasó en 2018. Luego de vender 20.000 millones de dólares en ese año, el tipo de cambio igualmente pasó de 20 a 40. Y la otra alternativa puede ser sacar el parking, pero esto sí lo vemos como una alternativa luego de la reestructuración de la deuda, porque en este caso puede terminar trayendo más efectos negativos que positivos. ¿Pasás a la siguiente, Pablito? Creo que había una más. Bueno, y esto por último, efectivamente pareciera que las negociaciones por la deuda van a llegar a buen puerto, que se va a llegar a un acuerdo, que lo más importante es que es un acuerdo, como veíamos antes, bueno para la Argentina, que no por llegar a un acuerdo de por sí, por firmar cualquier cosa, sino que efectivamente todo pareciera indicar que se va a acordar algo que despeje los vencimientos para la Argentina de deuda en moneda extranjera, pero que aún así sabemos que la economía argentina sigue con muchísimos problemas que la reestructuración de la deuda no soluciona y que va a haber que empezar a prestarles atención, algunos más de corto plazo y otros más de largo plazo, para, como dice Alberto y siempre dice en general Cecilia Todesca, la vicejefa de gabinete, que a mí me gusta lo que dice, que es empezar por los últimos, por los que más vienen sufriendo, para llegar a todos y ya empezar a pensar en cuestiones más estructurales como una reforma tributaria, alguna reforma tributaria progresiva que efectivamente cargue más sobre aquellos y aquellas con más capacidad contributiva, que eso en Argentina no sucede, mismo desde sus capacidades de evasión tributaria, pero también desde las alícuotas sobre, por ejemplo, bienes personales, etc. Y vemos la necesidad importante de legislar, ¿no?, sobre cuestiones de medidas macroprudenciales, de regulaciones cambiarias y de endeudamiento en moneda extranjera para evitar que en un futuro, sabemos que siempre existen las posibilidades de que vuelva al gobierno algún gobierno de características similares al anterior, que efectivamente no deje una carga de deuda nuevamente insoportable que haya que volver a reestructurar y que traiga más problemas. Y bueno, si quieren, Luquitas, no sé si querés moderar el tema de preguntas. Dale, antes que nada, bueno, les agradecemos todos, todas, imagino, por la presentación, la verdad estuvo bárbara, y la idea ahora es que, ya que somos varias personas, aprovechar el chat, así que las preguntas que aparezcan las pueden hacer ahí, y yo se las leo a los chicos, así avanzamos con algunas cosas, así que siéntanse libres de escribir en el chat. No sé si mientras tanto quieren cerrar alguna otra idea o avanzar con algún temita que haya quedado pendiente hasta que aparezca alguna pregunta, y si no, bancamos. Yo dije todo. Gracias, Federico Kucher. Bueno, ya que estamos por romper un poco el hielo, con vos creo que Grancha mencionaste al pasar lo referido a mañana. Y ahí aparecieron varias notas, creo, en estos días que refieren a, bueno, si... Ah, mira, apareció una pregunta antes que la mía, mejor. De Federico Kucher, pregunta si hay espacio para recompra de bonos. No sé quién responde, pero adelante. Federico, ¿vos tenés bonos de Argentina? ¿Puede ser? Un poco, a ver, para mí yo lo vincularía con lo que decíamos de no embarcarse, o yo por lo menos, mi opinión personal, no lo veo como una buena alternativa pre-reestructuración de la deuda. O sea, digamos, en ese caso deberías recomprar bonos que están a punto de ser reestructurados, que le aumentaría el precio, con lo cual no tendría mucho sentido.
a mí sí es una alternativa que me seduce bastante post-reestructuración en caso de que suceda efectivamente la reestructuración de la deuda y que haya en estos nuevos 6 bonos, van a haber una serie de bonos en dólares y otros en euros, que efectivamente sí, a través del ANSES o directamente del Banco Central, recompre deuda pública argentina denominada en dólares, con un doble efecto positivo, que podría ser reducir la brecha cambiaria y a la vez recomprar deuda, con lo cual disminuiría el stock de deuda en moneda extranjera de la Argentina, lo cual te mejoraría los ratios de deuda, todos esos que veíamos que estaban muy empeorados. Obviamente, como todo en economía y la manta corta, tiene el aspecto negativo, que es que deberías usar reservas internacionales para comprar estos bonos, reservas que, como decíamos, son muy escasas, así que bueno, debería haber ahí, como siempre, un equilibrio bastante fino de las intervenciones que hagas que sean efectivas y que no solo sirvan para recomprar deuda pública, sino más bien para calmar la brecha, ¿no? Que muchas veces la brecha sube mucho con muy poco volumen, con muy pocos dólares pueden hacer que el tipo de cambio de contado en liquidación, el MEP, suba 2 o 3 pesos porque no hay oferta, y ahí es cuando efectivamente está bueno que haya oferta y que la puede proporcionar el Banco Central. Genial. Apareció otra pregunta en el chat. Son dos, en realidad, dos en una. La primera es, ¿por qué no se puede intervenir el Blue? Y la segunda, ¿en qué invertirían hoy si tuvieran un resto a fin de mes? Qué afortunado, primero. ¿Querés agarrar la voz, Pablito? Estás muteado, ¿eh? Estoy muteado, ahí va. Bueno, a ver, en el Blue es difícil la intervención, digamos, es un mercado que realmente es un mercado clandestino, ¿no? Que se hace en las cuevas, en sucuchos, sobre el que pareciera que hay cierta venia para que efectivamente siga existiendo, digamos, no es que haya una política tan clara de prohibirlo, no la hubo nunca, pero sería raro intervenir en el Blue. Sí, uno podría pensar en una intervención en los otros mercados, en lo que es el MEP y lo que es el contado con liquidación. En particular, en lo que es el dólar MEP, que yo les decía que es el que se hace con la compra y venta de títulos públicos. Ahí es donde el gobierno podría intervenir, y de hecho en algún momento antes del 2015 se hacía un poco eso de intervenir en lo que es el dólar MEP, y la forma de intervenir es o vendiendo bonos en pesos o comprando bonos en dólares. Y eso lo puede hacer el ANSES, lo puede hacer el Banco Central. Digamos, esa sería la forma de intervenir y de bajar la brecha. Me parece que es interesante pensar, y ahí veo una pregunta sobre qué efectos tiene la brecha sobre la economía real, que ahora por ahí lo podemos enganchar también con eso. ¿Para qué uno lo quiere hacer, ¿no? Yo creo que efectivamente hay motivos para aligerar esa brecha, para hacerla más baja, pero también es cierto, y en esto es lo que me hace ser como más indulgente con el Banco Central, que es verdad que en un contexto de reestructuración de deuda como el actual, hay mucha incertidumbre. Entonces, por ahí, no sé, la ANSES, por ejemplo, sale a vender bonos que tienen pesos, como el Banco Central sale a recomprar bonos con dólares. Y eso hace que baje la brecha, pero un dato malo de la renegociación y de repente se te vuelve a generar una presión muy fuerte a la demanda de divisas, y toda esa intervención fue en vano y perdiste títulos públicos, o sea, perdiste títulos públicos, perdiste reservas. No, en ese sentido no sería del todo efectivo. Por eso, digamos, yo no sé bien qué es lo que estará pensando el Banco Central, pero no me parece descabellado que antes de hacer algún tipo de intervención de este estilo estén esperando a tener más claro el panorama de la deuda y bueno, con ese panorama claro poder diseñar una estrategia más consistente. Y ahí es donde lo conecto con la otra pregunta de qué efectos tiene la brecha sobre la economía real, que efectivamente creo que es importante controlar esa brecha. No, como decía Grancha, que
necesariamente si sube el tipo de cambio paralelo, suben los precios de la economía, ¿no? Que esa fue la frase por la que quedó marcado Prat Gai, que decía, si evaluamos en 2015 no va a haber inflación porque los precios se ajustan al blue. Bueno, eso efectivamente no fue así. Cuando hubo una devaluación se aceleraron muchísimo los precios. Y efectivamente hoy la economía se sigue comportando igual. Los precios no están ajustando al blue. De hecho, la inflación se está desacelerando en un contexto de suba importante de los dólares paralelos. Pero es importante en otros sentidos, digamos. Algunos bienes por ahí sí ajustan a los dólares paralelos, entonces de por sí ahí ya sería importante, qué sé yo, algunos electrónicos, no la generalidad de la economía, solo algunos. Pero después es muy importante por las conductas que genera una brecha muy importante. Fíjense lo que está pasando ahora con la producción agropecuaria, en particular con los granos. La liquidación de soja, de maíz, está en niveles muy bajos, mucho menores a los últimos años. Y eso en buena medida tiene que ver con la brecha. Tiene que ver con que hoy un exportador recibe el tipo de cambio oficial por esa exportación. Y con semejante brecha surge la especulación de que el tipo de cambio oficial va a subir y va a acercarse al dólar paralelo. Entonces hay una negativa por parte de los sectores exportadores de exportar el tipo de cambio oficial. Entonces se da estos procesos de retención de granos, ¿no? Los silos bolsa llenos, las cerealeras también con todos los depósitos llenos, porque están esperando a la espera de un mejor tipo de cambio. Entonces bajan las exportaciones, baja la principal fuente de divisas del país. Al mismo tiempo se aceleran las importaciones, porque los importadores piensan con la misma lógica. Bueno, ¿cómo puedo hacer para hacerme de dólares baratos al oficial? Y entonces importan rápido, adelantan importaciones, o en lugar de decir, bueno, importo ahora y te pago en 6 meses, no, te la pago ahora, así me hago ahora del tipo de cambio oficial. Entonces se aceleran las importaciones, se demoran las exportaciones, a la vez se dan mecanismos más en negro de subfacturación de exportaciones y sobredeclaración de importaciones. Entonces eso nos va generando pérdida de reservas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Digamos, es medio loco que en un contexto de recesión tan fuerte como el actual, donde tenemos un superávit comercial, donde efectivamente estamos exportando más de lo que importamos, porque la inflación está haciendo que las importaciones caigan fuertemente, bueno, aún así el país está perdiendo reservas por estos mecanismos que se empiezan a dar a partir de la brecha. Y entonces ahí es donde sí la brecha puede llegar a tener efectos muy complicados, porque efectivamente si la brecha se empieza a traducir en una pérdida de reservas, eso sí puede terminar generando una devaluación del tipo de cambio oficial, y bueno, ya sabemos lo que pasa con una devaluación del tipo de cambio oficial. Ahí sí sube la inflación, eso le pega a la actividad económica, eso incrementa el desempleo. Entonces, me parece que es importante la dimensión de tomar un control sobre la brecha, no se puede dejar que los paralelos se vayan a cualquier lado. Entiendo que estamos en un contexto muy particular donde esa fecha de cierre de la renegociación, que ahora parece extenderse, impone incertidumbre sobre cómo actuar y por ahí está haciendo que se genere más cautela. Y para cerrar con eso de algún instrumento de riesgo moderado, y bueno, podríamos mencionar los plazos fijos UVA, que ajustan a la inflación y por lo menos te cubren de la inflación. Bueno, veremos si aparece alguna otra pregunta. Yo lo que te iba a preguntar, Grancha, era referido a la cuestión de mañana, al famoso 22 de mayo, que, bueno, apareció en varias notas y creo que un poco se desliza también en el informe, más que en el informe, en la presentación, como que, bueno, como sigue la voluntad de negociar y estar avanzando las negociaciones, si bien técnicamente sería un default, no traería mayores consecuencias. ¿Vos, entonces, acuerdan con esta visión, con esta cuestión respecto a mañana? Yo sí, acuerdo con eso. A mí lo que más me preocupa es que efectivamente hubo un momento en que los bonos tocaron un piso bastante reducido, el precio de los bonos,
Si bien los que saben de ese tema decían que todavía seguía siendo elevado para hacer un precio buitre, pero estaban quienes ya decían que a ese precio había algunos buitres que podían llegar a entrar. Fondos buitres, recordamos que son fondos que compran bonos que no tienen ninguna intención de entrar a una reestructuración, sino que su plan es ir a litigar a la Corte de Estados Unidos para efectivamente conseguir el pago total de esos bonos con penalizaciones por incumplimiento, etc. Con lo cual, a mí, o sea, si bien creo que lo más probable es que no haya problemas de esto que se llama aceleración, por ejemplo, que es que si vos incumpliste el vencimiento que tenías ahora de solo 500 millones de dólares, te pueden pedir que, como incumpliste, les pagues la totalidad del bono ahora. Eso creo que no va a pasar con los fondos que efectivamente están adentro del proceso de reestructuración, de las negociaciones, pero que si efectivamente vos sí ya tenés fondos buitres adentro, que tienen sobre todo estos tres bonos, ¿no? Algunos de estos tres bonos globales que entrarían en default mañana, que eso te termine trayendo muchos problemas, como ya trajo allá por 2014, para que tenga las mayorías necesarias para efectivamente acelerarte y traerte problemas grosos de deuda. Pero bueno, esperemos que no, pero no lo sé. O sea, lo que sí creo es que Argentina, por las calificadoras de riesgo, etcétera, debería entrar en default selectivo. Digamos, si entró en default selectivo cuando reperfiló las LETES, la CUNSA en aquel momento, yo creo que ahora el cambio está desbloqueando tres bonos, ¿no? De hecho, haré un comentario más. Esto que se llaman los CDS, los Credit Default Swaps, que son seguros contra default, que alguien puede comprar. Es como cuando te compras un seguro, no sé, contra incendio de tu casa. Bueno, que efectivamente es un seguro que paga cuando Argentina entra en default. Y estos CDS efectivamente se van a ejecutar, se van a gatillar mañana si Argentina no paga. Pero bueno, eso a priori para la Argentina no tiene ninguna consecuencia negativa porque es algo puramente entre privados donde el que compró ese seguro va a ganar mucha guita y el que estaba vendido ese seguro va a perder mucha guita. Pero bueno, a priori para Argentina no hay consecuencias. Ahí veo dos preguntas de Lucas Romero. Preguntas por Twitter. ¿El rebote en la actividad económica alimentado por la flexibilización del ASPO alcanzará niveles pre-cuarentena este año o se profundizará la recesión? Bueno, ahí hay que ver las dos dimensiones, la de la demanda y la de la oferta. Me parece que, digamos, a priori mi respuesta sería, no vamos a alcanzar los niveles pre-cuarentena este año, me animaría a decir. Por el lado de la oferta, porque la flexibilización va a ser gradual, entonces se van a ir abriendo sectores de a poco y algunos sectores se van a ir abriendo parcialmente cuando se abran. Entonces ahí sí tenemos un efecto complejo, pero sobre todo por lo que decía de la demanda. La demanda le va a costar reactivar, porque tuvimos una pérdida de ingresos reales muy fuerte. Y bueno, hay que ver qué pasa con eso. Y después hay que ver cómo termina saliendo la capacidad productiva de esta situación. Porque en la medida que haya más desempleo, que haya más cierre de empresas, bueno, va a ser más difícil salir que si se logra sostener el nivel de empleo, que si se logra evitar la quiebra de empresas. Eso también va a ser muy importante. Y obviamente las otras dos dimensiones que charlamos en esta charla. ¿Qué es lo que pase con la renegociación de la deuda y qué es lo que pase con la brecha cambiaria? Que indefectiblemente están asociadas y bueno, efectivamente si vamos a un escenario de un default, probablemente vayamos a una brecha más alta que puede tener efectos negativos en la actividad, por lo menos este año seguro. Y si fuéramos a un acuerdo malo, en el sentido de que haya que seguir pagando deuda, que creo que ese no es un escenario posible, pero bueno, digamos, también
impondría limitaciones al gasto, impondría más limitaciones al gasto y podría llegar a imponer incluso más limitaciones por el lado del sector externo. Aunque bueno, ese no parece ser el escenario, igual pareciera que hacia un acuerdo donde se prorroguen los pagos o bueno, no se haga. Y la segunda pregunta, ¿qué ventajas y desventajas competitivas tiene nuestro país de cara al frente externo en el escenario post-pandemia? Bueno, creo que lo que más nos salva en este momento, igual estoy hablando en el corto plazo, es que al producir alimentos somos de los países que menos afectadas van a ver sus exportaciones, porque producimos bienes esenciales. O sea, los petroleros lo están sufriendo mucho más, los que venden más bienes industriales lo están sufriendo mucho más. Por ejemplo, no sé, nuestras exportaciones de autos están profundamente desplomadas. Ahora, las de alimentos, el problema es que no se liquidan, pero si se liquidaran, mantendrían niveles, digamos, aceptables, no se vería una caída tan marcada. Entonces, eso es una ventaja que tenemos nosotros para atravesar esta etapa, para atravesar la reconstrucción, siempre y cuando, digamos, no sé si nos siga pasando lo que está pasando ahora, que digamos, no se está liquidando la cosecha por este tema de la brecha cambiaria. Entonces, hay varios problemas que van de la mano. Y después, bueno, también uno podría sumar que Argentina, mal que mal en los últimos años, se volvió un país productor y exportador de software, y eso en un contexto de auge de la digitalización como el que pareciera venirse post pandemia, puede ser algo positivo a tener en cuenta. Genial, muy claras todas las respuestas. No sé si alguien quiere hacer alguna otra que podría ser la última, así nos acercamos al horario que estaba pactado para cerrar la charla. Bueno, si no parece ninguna más, no sé, Pablo o Julián, si quieren hacer algún cierre. No, yo de mi parte no hay mucho más para agregar, simplemente nada, que me gustaría que nos encontremos el mes que viene, que la idea es volver a presentar el próximo informe de coyuntura, que salga alrededor del 10 de junio y estar teniendo la presentación en esos días. Bueno, después iremos avisando por las distintas redes y canales de comunicación. Pero bueno, la idea es poder mantener esta costumbre de presentar los informes y bueno, que se vaya generando un intercambio, una ida y vuelta. Y bueno, ahí Lucas había mandado al principio el link al informe, así que nada, están todos invitados a leerlo. Y si tienen alguna duda, nos pueden escribir por cualquier canal. Bueno. De mi parte, lo mismo, y muchas gracias por su tiempo y por escucharnos. Bueno, gracias a ustedes por la charla, la verdad que estuvo bárbara. Así que bueno, nos encontramos el mes que viene. Dale. Bueno, un abrazo a todos. Suerte. Chao, chao, nos vemos.